primera epístola del apóstol Pedro, presentada por José Luis Cortillo. Corriste cuando Dios te estaba llamando. ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Y bueno, estamos en el programa Oasis en el Desierto. Vamos a meditar unos momentos en la maravillosa palabra del Señor. Vamos a hablar de un tema titulado Nuestra esperanza en Cristo, basado en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 12. Vamos a ir haciendo una serie de estudios de la primera epístola de Pedro, el apóstol. Y bueno, en un momento más vamos a estar meditando en la palabra del Señor, ya que es muy, muy importante para nosotros. Así es que vamos a seguir glorificando al Señor. Y bueno, vamos a hablar de este tema titulado Nuestra esperanza en Cristo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú te lo mereces, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, que bendigas a tu pueblo y que sean bendecidos con tu poder, con tu palabra, que sean dirigidos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero Dios siempre esperando a que tú regresaras. Y bueno, meditamos en la palabra de Dios, una esperanza tan grande en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice a través del apóstol Pedro, dice la palabra de Dios que Cristo vino a sufrir por nosotros. Es importante que los profetas del Antiguo Testamento hablaban acerca de los sufrimientos de Cristo. Los profetas indagaban
acerca de esta salvación tan grande y decían, ¿cómo va a ser cuando venga el Señor? Ellos sabían que tarde o temprano se iba a manifestar Dios aquí en la tierra, pero ellos no se imaginaban de qué forma. Es tan extraordinaria la forma en que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. La Biblia dice que fue profetizado los sufrimientos del Señor. Pero los sufrimientos de Cristo fueron con el propósito para que nosotros fuéramos redimidos de nuestros pecados y fueran perdonados todas aquellas ofensas, es decir, aún nuestras iniquidades. El Señor lo había planeado de esa forma, pero la Biblia dice que los profetas indagaban, buscaban quién sería ese varón de Dios que iba a venir del cielo. De antemano nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para llevar en su cuerpo todos nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Pero de antemano Él llevó en sí el castigo que era para nosotros. Vemos de antemano Dios como el Señor mandó a su único Hijo a esta tierra para que nosotros pudiéramos ser bendecidos por el Señor Jesús. Era el Espíritu Santo, y aquí le llama el Espíritu de Cristo, quien estaba en los profetas. Ellos estaban indagando, estaban escudriñando la palabra para saber quién era ese ser tan hermoso que iba a estar aquí en la tierra. Nuestro amado Señor Jesucristo vino a sufrir para que nosotros fuéramos bendecidos por ello. Es por los sufrimientos del Señor que nosotros hemos alcanzado esa salvación tan grande. La palabra de Dios dice que Él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz para que nosotros obtuviéramos la vida eterna. El día de hoy platicaba con un amigo y resulta que él es ateo y él empezó a hablar cosas tremendas en contra de Dios, que Él no existía, que él no creía en Dios prácticamente. Le decía a esta persona, creas o no creas en Dios, Él no va a dejar de existir porque tú lo creas o no. Él es eterno, Él existe y vive para siempre. Pero es necesario que le reconozcas en tu corazón. Porque toda persona que niega la existencia de Dios, la Biblia le llama necio, fatuo, insensato. Pero el Señor no quiere que esas almas se vayan al infierno. Por eso es que la palabra de Dios tiene que llegar en todo momento. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. Muchas personas se guían por su mente, por su filosofía, por su razonamiento. La Biblia dice, no seas sabio en tu propio entendimiento, dice Salomón. Pero hay gente que se guía de esa forma. Están cegados por Satanás. Pero hay tantas almas que están perdidas por cuanto no han reconocido, no se han humillado delante del Señor. Hay gentes que dicen, yo no soy menos que otro, ni soy más, todos somos iguales, todos quisiéramos ser iguales, pero no es así. En el sentido humano somos iguales, pero en el sentido espiritual hay diferencias. Pero la palabra de Dios tiene que llegar a sus corazones. Nosotros tenemos que llegar. La palabra de Dios dice que es como un martillo que quiebra hasta el corazón más duro. Pero no es el hombre el que hace esa obra, es el Espíritu Santo. Me gustó, me fascinó esta plática porque yo sabía que la semilla estaba siendo sembrada ahí, en ese corazón. Y me acordé cuando me hablaron del Evangelio. Y yo también era bien necio. Yo no quería aceptar al Señor. Si él hablaba de la teoría del Big Bang y que todo fue hecho con una explosión y de allí el sol tomó su lugar, la luna, la tierra y los arbolitos y todo fue por medio de una explosión venimos nosotros. Imagínense qué locuras dice la ciencia ahora y mucha gente lo está creyendo. Ahora imagínense qué están enseñando en las universidades y muchos cristianos lo están creyendo. ¿Por qué? Porque no leen su Biblia. Pero de antemano Dios, el Señor, Dios el Padre, mandó a su Hijo para morir por él y por mí. Oramos a Dios para que le resplandezca la luz del Evangelio a este varón.
El Señor ya había puesto en mi corazón desde hace meses esa necesidad de hablarle y no había habido el tiempo para declararle que yo era cristiano y que Él necesita de la salvación. Hay gente que todavía tiene mucha soberbia en su corazón, en su mente, pero es necesario humillarnos cada día delante del Señor. Yo le decía, pero ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? ¿En el cielo gozándote con Cristo Jesús o en el infierno, en el lago de fuego eterno, ardiendo con Satanás y sus ángeles? Él decía, no hay eternidad, no hay tal. Pero la Biblia le llama a todos los ateos, les dice, son necios en su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios tenga misericordia de aquellos que niegan al Señor. Pero es necesario hablarles de Cristo. Es necesario hablarles del Señor. Pero de antemano los profetas sabían que vendría Cristo, sabían de esa salvación tan grande, sabían que iba a haber un sufrimiento del Señor para que nosotros fuéramos bendecidos. Pero Dios el Padre mandó a su Hijo. Él vio la obediencia del Hijo. En su grande misericordia mandó a nuestro Señor Jesucristo para que viniera a morir por nosotros, para que Él diera su vida. Pero no solamente eso, sino que también los profetas, dice la Biblia, que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Este periodo de la gracia es uno de los periodos más importantes de nuestra vida, de nuestra era humana, porque en estos tiempos aquel que se arrepienta de sus pecados, aquel que lo confiese al Señor Jesucristo, va a recibir la salvación. Obviamente tiene que cambiar su vida, no nada más recibir a Cristo y vivir como Él quiera. No ese es el objetivo del Señor. El objetivo es que se sujete a Dios y que lea la palabra, que se haga un discípulo, que asista a la iglesia. Ese es el propósito de Dios, cambiar su vida radicalmente. Porque muchos dicen, yo ya creí, y ya nunca más llegan a la iglesia y siguen viviendo en pecado, y quizás de una forma más fuerte. La Biblia dice que todos aquellos que practican las borracheras, los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, no heredarán el reino de Dios. La palabra es clara. La palabra dice que nadie que practique esos pecados va a heredar el reino de Dios, al menos que se arrepienta y sea sincero con Dios y se aparte de su pecado, alcanzará misericordia. Tal parece que la gracia lo han confundido mucha gente y dicen, pues yo vivo bajo la gracia y puedo vivir en pecado, puedo hacer lo que yo quiera. No es así, amados hermanos y amigos. Tenemos que vivir bajo la gracia, pero también tenemos que guardar nuestra vida. La Biblia dice que tenemos que cuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Es un regalo tan hermoso. Usted no tiene nada que hacer para alcanzar la salvación. La salvación es por gracia para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Pero si usted ha nacido de nuevo, dice el apóstol Juan, usted no va a practicar el pecado. Que la Biblia dice que aquel que practica el pecado es del diablo. No podemos vivir en una doble vida. No podemos vivir con un pie en la iglesia de Cristo y un pie en el mundo. No se puede. O los dos pies están en la iglesia o los dos pies están en el mundo. Amados hermanos y amigos, el Señor no puede ser burlado. Él conoce los corazones. Pero este periodo de la gracia es para que todo aquel que se arrepienta y se aparte de su pecado pueda entrar a la vida eterna, pueda entrar al reino de Dios. Y Dios quiere que todos se salven. Lamentablemente todos o algunos rechazan esta salvación tan grande. A mi Señor Jesucristo le llaman religión, cuando Él no es religión, Él es el Señor. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La humanidad. Aquellos que están cegados por el diablo. Aquellos que dicen, me voy a morir y no pasa nada, yo ya dejo de existir y se acabó. Pero la Biblia dice que no es así. Aunque se levanten científicos, filósofos, estudiosos,
pero se tienen que encontrar tarde o temprano con nuestro amado Señor Jesucristo. Él es real, Él vive y reina para siempre. Entonces nuestra esperanza en Cristo es la salvación tan grande que Él nos ha dado. Por eso el apóstol Pedro dice, los profetas estaban investigando, estaban escudriñando la Biblia. Amados hermanos y hermanas, tenemos que leer la Biblia diario. A diario tenemos que estudiar la palabra. Es necesario leer la palabra de Dios para conocer los designios de corazón del Señor para con nosotros. Pero a muchos no les gusta estudiar la Biblia. Pero a través de la vamos a ver esa fe que tenemos, que cada día va a crecer más. Nuestra esperanza en Cristo es cada día más grande, porque Él no vino en vano. Él vino a morir por su pueblo para redimirlos de su pecado. Para eso vino el Señor. Para eso vino Jesucristo. Pero no solamente Él, sino que envió también a su Espíritu Santo desde el cielo. Fue enviado para que nosotros escucháramos el Evangelio que es predicado. Por medio del Espíritu Santo Él usa a sus siervos y siervas para predicar la palabra del Evangelio, palabra de gracia. Aquí el apóstol Pedro dice que aún los ángeles anhelan mirar las cosas que nosotros vemos. Un ángel no sabe de lo que es ser redimido. Nosotros los seres humanos sí sabemos qué es. Así es que el Señor nos ha dado tantas bendiciones que usted quizás con sus propios ojos no puede ver. Pero Dios de antemano nos ha bendecido para que podamos alcanzar la salvación. Amigo, amiga que me escuchas, recibe a Cristo en tu corazón. Ahora que hay tiempo, ahora que hay vida, debes de aceptarlo. Si estás escuchando la radio, haz una oración de fe. Cree en el Señor. Te conviene creer en Él, porque Él vino a morir por ti. Estaba llamando. ¿Cuántas veces? Si quieres aceptar a Cristo, repite esta oración y di: Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por mis pecados. Te pido ahora que llenes mi corazón con tu presencia. Ayúdame cada día a creer en ti. Te recibo como mi Señor y Salvador en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para ti, mi amado Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque cada día podemos saber que tu presencia está con nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Ayúdanos cada día a buscarte con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón humillado delante de tu presencia, Padre, para que podamos hablar cada día de tu palabra con denuedo hacia aquellos que no te conocen. Padre, usa a tus hijos e hijas, Señor, para hablar de ti, para hablar de tu palabra. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, y que tu palabra sea bendecida cada día, Señor. Bendice a tus siervos y tus siervas que están predicando la palabra del Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén y amén. Esto fue la primera epístola del apóstol Pedro,
presentada por José Luis Cortillo. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.